América era una tierra con sus propias civilizaciones antes de la llegada de los europeos. Su llegada al continente americano simbolizó un encuentro y un choque entre las dos culturas. Pero fueron los españoles quienes conquistaron a las culturas precolombinas con la guerra y la religión. Durante 3 siglos, las sociedades en América crecieron como colonias. Por otro lado, la Ilustración se desarrollaba en Europa desde la mitad del siglo XVIII y sus ideales promovieron las independencias en América. En el proceso independentista, los intelectuales americanos buscaron la educación del pueblo y la formación de una identidad nacional. Entre los intelectuales que destacaron se encuentra Andrés Bello, autodidacta, polímata venezolano y figura fundamental para el desarrollo social y político de América. Nació en la ciudad de Caracas a finales de noviembre de 1781. Desde la niñez se interesó en las letras. Su primera etapa literaria es la etapa venezolana, donde escribe sus primeras obras poéticas y dramáticas. Su segunda etapa literaria es la etapa londinense, ya que fue exiliado y desde Londres escribió la obra en la cual nos centraremos en este video. Su tercera etapa literaria es la etapa chilena, la más prolífica de todas, pues escribió sobre geografía, historia, política, crítica y lingüística. Nuestro enfoque está principalmente en su poema Alocución a la poesía, ya que es una silva que canta la historia y la naturaleza de América. Alocución a la poesía fue publicada en 1823 en Londres. América y Europa confluyen en este poema y, por lo tanto, expondremos las perspectivas culturales europeas y americanas. Como consecuencia de estas perspectivas, expondremos cómo Alocución a la poesía refleja una América formando su identidad cultural y generando, por otro lado, la otredad frente al continente europeo. En primer lugar, podremos empezar con la perspectiva europea, es decir, las concepciones literarias y culturales que provienen de Europa. Como primer elemento se puede destacar el uso de la silva como la estructura poética que sostiene todo el poema. La silva combina heptasílabos y endecasílabos en un orden libre y con rimas consonantes. Con el primer verso, Andrés Bello aporta personalidad y entidad a la poesía, pero con el verso «Tiempo es que dejes ya la culta Europa», Bello invita a la poesía a abandonar tal territorio y, ahora, encontrarse a sí misma en el continente americano. Así, con los versos «Y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón su grande escena», Andrés Bello aporta nombre y apertura al nuevo continente americano. Asimismo, se menciona a Céfiro y la ninfa en comparación con la poesía, figuras pertenecientes a la cultura grecolatina. Si los referentes ideológicos y literarios de Europa alimentan la descripción cultural de América en el poema de Bello, entonces, ¿qué clase de relación se proyecta entre el viejo continente y el nuevo mundo? América utiliza el inventario cultural europeo, mostrando una apertura ante el pensamiento extranjero. En cambio, la postura de Europa muestra un extrañamiento y desprecio ante la nueva cultura. Europa concibe varias ideas prototípicas: el americano como el salvaje noble y el contraste entre naturaleza americana y civilización europea. No obstante, cuando América se autorreconoce con las armas y con las letras en el siglo XVIII, Europa sufre esa disociación, la separación cultural de dos continentes. Como consecuencia, Europa experimenta la otredad. Alocución a la poesía es un ejemplo de la comunión y, a la par, la disociación continental a través de la figura personificada de la poesía. Ahora, es necesario desarrollar la perspectiva americana, creando así un contraste cultural y una ruptura continental. En los primeros versos del poema, la poesía es arrebatada por América, pues hace falta una voz épica que hable de sus pueblos, un ojo panorámico que describa su naturaleza. Bello habla por América. En estas nuevas tierras, la poesía puede enaltecer a otro cielo, a otro mundo, a otras gentes. Pero el viaje y la llegada de la poesía a tierras americanas tiene dos consecuencias: la inauguración de una memoria histórica y el reconocimiento exuberante de la naturaleza. En primer lugar, podemos desarrollar la memoria histórica dentro del poema. Bello le pregunta a la poesía cuál será la primera playa estampada por tu sandalia de oro. Y desde este verso empieza el nombramiento de las tierras que pueden recibir a la poesía: Buenos Aires, Caracas, Chile, México,
Ecuador. Los nombres de los países destierran su identificación europea y muestran sus características geográficas e históricas. El mito fundacional de México, la aparición de Nenqueteba, Arauco, zona geográfica de Chile, donde se produjeron varios conflictos bélicos en la etapa colonial, los cuales inspiraron a Alonso de Ercilla para la escritura del gran poema épico llamado La Araucana. Y a lo largo del desarrollo del poema se encuentran las luchas de independencia sucedidas en toda América y los nombres de los libertadores y padres de la patria. Es momento de pasar al segundo aspecto de alocución a la poesía, la exuberancia de la naturaleza. América está habitada por tierras nuevas e inexploradas que conservan el vigor primigenio y la viva llama estética para una creación poética. El bosque enmarañado, el sesgo río, colores mil a tus pinceles brindan, y céfiro revuela entre las rosas, y fúlgidas estrellas tachonan la carroza de la noche, y el rey del cielo entre cortinas bellas de nacaradas nubes se levanta, y la avecilla en no aprendidos tonos, con dulce pico endechas, de amor canta. Es así como Bello reconoce la riqueza natural de América en la flora y la fauna, los productos originarios del propio continente, donde cándida miel llevan las cañas y animado carmín la tuna cría, donde tremole el algodón su nieve y el ananás sazona su ambrosía. De sus racimos la variada copia rinde el palmar, de azucarados globos el zapotillo. Su manteca ofrece la verde palta, ve el añil su tinta, bajo su dulce carga desfallece el banano. El café, el aroma acendra de sus albos jazmines, y el cacao cuaja en urnas de púrpura su almendra. Como conclusión, la riqueza de la naturaleza de toda América y sus hechos históricos y bélicos fueron recopilados en solo un poema, Alocución a la poesía. En cuanto la poesía llega al continente americano, empieza a cumplir las dos cualidades que ya hemos expuesto en párrafos anteriores: el registro de la memoria histórica y el reconocimiento descriptivo de la naturaleza. Con estos dos aspectos, América se reconoce a sí misma. A partir de Alocución a la poesía, América reconoce su identidad. Pero, como ya explicamos, tal identidad se conforma a través de un desarrollo multifacético y heterogéneo. Es por ello que a lo largo del trabajo presentamos tanto las perspectivas europeas como las americanas de alocución a la poesía. Ambos puntos de vista conforman la identidad poética y cultural. Pero en la convivencia o interrelación ideológica entre los dos continentes se genera otro concepto: la otredad. Cuando América reconoce y consolida su identidad continental, ya compite con su espíritu independiente contra el continente europeo. Ya no es Europa mirando al otro continente como un lugar vacío. Ahora América, ya con identidad, veía a Europa como el otro, donde la poesía ya no estaba presente. Así, América, al reconocer su identidad, también crea en sí misma una relación de otredad frente al continente europeo.